¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este su confiable latido de simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde hacemos recomendaciones, hacemos algunos análisis, reseñas sobre lo que hemos leído y que con gusto queremos compartir con todos ustedes. Te agradezco de antemano por ver este video, por apoyar al canal, por si estás suscrito, te lo agradezco mucho. Y bueno, vamos a comenzar un episodio más de su canal Latidos de Simio, con un libro y de un autor que tenía muchas ganas de leer, que es Julio Ramón Ribeiro. Este autor del cual ya había escuchado y que tuve la suerte, porque no podría llamarlo de otra manera, de encontrar este pequeño pero valioso ejemplar que se llama La Palabra del Mudo, que es una pequeña antología editado por De Bolsillo y vienen de bolsillo, que es de Penguin Random House, grupo editorial, y que está editado en el año apenas 2023. Bueno, este libro del autor Julio Ramón Ribeiro, que quizás muchos de ustedes ya conocen, que es un escritor peruano nacido en Lima en 1929 y fallecido en 1924, y que tiene una obra narrativa muy importante que está, digamos, englobada en una obra que se llama justamente La Palabra del Mudo, que son 4 volúmenes en general, pero que también ha escrito novelas, artículos periodísticos, etcétera. Un autor al parecer muy importante que yo no había tenido la suerte de leer, pero que tenía muchas ganas de hacerlo. Y bueno, me encontré, por suerte, como les digo, esta pequeña antología de la palabra del mudo. Bueno, había buscado en internet algunas cuestiones sobre su obra, algunos datos, alguna información, y la verdad que tras la lectura de este libro confirmé lo que tal vez muchos de ustedes ya saben, que estamos ante un gran escritor de cuentos. Desde luego, esta antología puede parecer mínima en comparación con su obra completa, pero este volumen realmente creo que vale como un primer acercamiento a la obra de Julio Ramón Ribeiro. Y algo que sucede pocas veces, cuando menos en mi caso, es que prácticamente todos los cuentos que vienen aquí me gustaron mucho, me gustaron bastante. Son muy buenos cuentos, buenos relatos. Son 15 relatos breves que podemos leer aquí, pero realmente hay una alta calidad literaria. Encontramos grandes narraciones que te hacen pasar momentos de entretenimiento, pero también de reflexión, donde tú estás viendo y vas leyendo que Julio Ramón Ribeiro es un gran narrador, es un gran escritor de cuentos. Básicamente podríamos llamarlo a este volumen, a este ejemplar, como una especie de manual de cómo se debe escribir un cuento. Es decir, escribir casi un cuento perfecto. Cada cuento me puedo atrever a decir que es una especie de guía del género para los que escriben cuentos, tener las herramientas para saber cómo ir atrapando al lector, cómo ir conectando la historia, etcétera. Recuerdo alguna vez que un escritor dijo, creo que fue Ricardo Piglia, si no me equivoco, que en un cuento deben haber dos historias, una superficial y una escondida. Bueno, y digo que hay cuentos casi perfectos en esta antología porque quien lo hace perfecto, digamos, es el lector. Es el lector quien vuelve a un cuento entrañable. Creo que todos nosotros tenemos cuentos favoritos de distintos autores, ya sea por la trama, por los personajes, por el cierre. Recordemos el cuento clásico, cuando tiene su cierre, o incluso algunos cuentos muy buenos que pueden tener finales abiertos. Por cierto, en la introducción de este volumen, el escritor también nos enumera sus preceptos personales sobre cómo se debe escribir un cuento. Y les voy a leer, son 10, es como un decálogo de cómo se debe escribir un cuento. Y dice, por ejemplo, el primer punto dice: el cuento debe contar una historia, no hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector, a su vez, pueda contarlo. Es una cosa muy interesante que nos plantea Julio Ramón Ribeiro, que es que cuando leemos un cuento o un buen cuento, permite al lector poderlo contar a alguien más. Eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque no tiene no es como una novela, ¿no? Porque el cuento va directo, no tiene tanta paja, digamos, como una novela extensa, sino que va al punto, a la trama,
y eso y un buen cuento permite que nosotros como lectores podamos contárselo a alguien más. Un segundo punto muy importante dice, la historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada, y si es inventada, real. Otro punto que me pareció muy interesante. Y un tercer punto, no voy a leer los 10, voy a leer nada más 3. El tercero me pareció también muy importante, muy interesante, que dice, el cuento debe ser de preferencia breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Y eso es muy importante, sobre todo en esta antología de Julio Ramón Rivero, La palabra del mudo, que son cuentos breves, son cuentos directos, pero que cuyas historias te atrapan en un primer momento. Quieres saber qué va pasando en esa historia. Y como les decía, estos son 15 cuentos que la verdad me gustaron mucho, y podría recomendarles Los gallinazos sin, perdón, Los gallinazos sin plumas, que es un cuento sobre la pobreza y la crueldad. La insignia, que es un cuento del absurdo y la cábala. El banquete, que trata de un poco de humor con un final inesperado. El otro que se llama El profesor suplente, que es el relato de una frustración. Otro más. Y también tiene relatos fantásticos como el de Ryder y el Pisapapeles. El Ryder y el Pisapapeles maneja la cuestión fantástica, ese cierre sorpresivo, ¿no? Que quizás ya hemos leído en algunos otros cuentos, nos puede recordar un poco a Julio Cortázar, pero ese cuento me parece muy, muy interesante, creo que es de mis favoritos, que se llama Ryder y el Pisapapeles, y otro que se llama Alienación, que trata un poco sobre el sueño americano. Maneja muchos puntos atractivos en su narrativa Julio Ramón Ribeiro, ya sea lo fantástico, lo realista, lo entrañable, y justamente decía en la introducción Julio Ramón Rivero que por qué se llama la palabra del mudo, porque le da voz a las personas o a los personajes que no tienen tanta importancia, entre comillas, en el mundo narrativo, como son los pobres, como son los exiliados, como son los vagabundos, ese tipo de personajes que están fuera de la sociedad y que a veces son pues apartados dentro de la misma. Y entonces por eso Julio Ramón Rivero nombra así a su antología y a su obra de cuentística La palabra del mudo. Y bueno, entonces ya sin extenderme más, vayan a leer a Julio Ramón Ribeiro. Les doy mi palabra como lector que no se arrepentirán. Al contrario, creo que les darán ganas de leerlo más. De verdad, después de haber leído este libro, quiero conseguir su obra completa cuentística, porque me gusta sobre todo los cuentos, y como escribo algunos cuentos, creo que también me servirá para mi propia obra. Y la verdad, después de haber descubierto al fin la obra de Julio Ramón Ribeiro, uno se emociona, y uno quiere transmitir esa emoción a quienes nos observan, a quienes nos ven estos videos. La verdad es un gran escritor, Julio Ramón Ribeiro, y que por fin tengo la oportunidad de leerlo y de disfrutarlo. Creo que este libro lo volveré a leer. Y creo que como se llama antología, si hablásemos si hablásemos de un libro de música, esto estaría dentro del top 10, un top 10 imaginario, estaría en las primeras posiciones en ese top que ahorita se nos ocurrió. Bueno, si pueden, vayan a comprarlo, consíganlo, es un libro muy pequeño, tiene 150 páginas, pero de verdad una alta calidad literaria, unos grandes cuentos, grandes relatos que te harán pasar momentos de emoción, momentos de gran literatura, que incluso los irás recordando mientras vayas por la calle, dirás qué buen cuento escribió Julio Ramón Ribeiro. Bueno, esta fue la recomendación del día de hoy, Julio Ramón Ribeiro, la antología La palabra del mudo. Bueno, gracias por ver este video. Eh, También te agradecemos por ser parte de esta pequeña comunidad simiesca. Gracias por tu like, por comentar, por compartir el video. Y también te invitamos a nuestros blogs, palabradesimio.blogspot.com y musicadesimos.blogspot.com, donde escribimos algunos de nuestros textos. No somos muy recurrentes, no lo hacemos muy seguido, pero sí a veces subimos algunos textos de nuestra autoría. Pero bueno, esto fue todo en el episodio de hoy de Latidos de Simio, Julio Ramón Ribeiro. Adiós.